Una joven viuda, embarazada de 7 meses, fue arrancada de la cama en medio de la noche y arrojada a una casa abandonada que todos evitaban, sin comida, sin agua, sin nadie cerca. Pensó que moriría allí sola con el niño naciendo en sus manos, hasta que el dueño de aquellas tierras apareció y le hizo una propuesta que nadie esperaba. Antes de continuar, suscríbanse al canal y denle me gusta, porque esta historia les mostrará que a veces la desesperación nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias emotivas. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. El interior de Guanajuato, en 1897, era una tierra de contrastes violentos. Las haciendas cafetaleras se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Mares verdes de riqueza para algunos, océanos de sudor y lágrimas para muchos. La abolición de la esclavitud se había completado hacía años, pero las estructuras de poder permanecían prácticamente intactas. Los hacendados cafetaleros eran la ley en sus tierras. Sus palabras valían más que documentos oficiales. Sus caprichos dictaban destinos. Sus decisiones no conocían apelación. En los pueblos y ciudades pequeñas que salpicaban la región cafetalera, la vida giraba en torno a las haciendas. Quien no trabajaba directamente para los hacendados dependía del dinero que ellos movían. El párroco necesitaba las donaciones generosas para mantener la iglesia. El tendero necesitaba los víveres que las haciendas compraban. El herrero necesitaba los caballos que los hacendados traían. Todo y todos orbitaban alrededor de estos hombres poderosos. Para las mujeres de esa época, la existencia era aún más restringida. Una mujer soltera vivía bajo la tutela del padre. Una mujer casada bajo el dominio absoluto del marido y una viuda. Una viuda quedaba a merced de la familia del difunto esposo, especialmente si no tenía bienes propios o familia que la protegiera. La ley era clara. La mujer necesitaba un hombre que respondiera por ella, que la representara, que controlara sus decisiones y su vida. Catalina Fernández tenía 34 años cuando su mundo se vino abajo por completo. Era una mujer de estatura mediana, con cabello castaño que solía recoger en un sencillo chongo. Su rostro tenía rasgos delicados, pero había una firmeza en su mirada que revelaba fuerza interior. Las manos eran finas, pero competentes. Manos que sabían coser, cocinar, cuidar una casa. Usaba un vestido sencillo de manta, nada lujoso, pero siempre limpio y bien cuidado. 6 meses antes, Catalina era esposa de Antonio Fernández, un hombre de 38 años que trabajaba como capataz en una hacienda mediana de la región. Se habían casado hacía solo 2 años después de que Catalina enviudara por primera vez a los 29 años, quedando sin hijos de ese primer matrimonio. Antonio parecía un buen partido, trabajador, respetado, de familia establecida en la región. El matrimonio no era de gran pasión, pero tenía solidez. Antonio proveía el sustento. Catalina cuidaba la casita que compartían en el fondo de la propiedad de los padres de él. Había respeto mutuo, compañerismo en las comidas, conversaciones sobre el día al anochecer. Cuando Catalina descubrió que estaba embarazada 6 meses atrás, ambos recibieron la noticia con alegría sincera. Sería el primer hijo de ambos. Una bendición después de años esperando. Pero entonces vino el accidente. Antonio estaba ayudando a reparar el tejado de la casa principal de la hacienda donde trabajaba. Era una tarde común de trabajo. El sol recio de finales de febrero, el calor denso que dejaba el aire pesado. Nadie sabe exactamente cómo sucedió. Algunos dijeron que una tabla del tejado cedió. Otros juraron que Antonio resbaló en una teja suelta.
El hecho es que cayó de una altura de casi 5 metros, golpeándose la cabeza contra las piedras del patio. Catalina estaba en casa de sus suegros, ayudando a su suegra con la preparación de la cena, cuando escucharon los gritos. Corrió hasta el lugar del accidente y encontró a su marido en el suelo, sangre brotando de un corte profundo en la frente, los ojos entrecerrados, la respiración débil e irregular. Aún estaba vivo cuando ella se arrodilló a su lado, tomando su mano e implorando que resistiera. Antonio vivió 2 horas más, nunca recuperó la conciencia. Murió a media tarde, con Catalina sosteniendo su mano, susurrando oraciones que apenas podía articular entre los sollozos. Tenía 3 meses de embarazo y acababa de perder a su segundo marido. El velorio fue breve, el entierro aún más. La familia Fernández no era de demostraciones exageradas de emoción. El padre de Antonio, Joaquín Fernández, era un hombre severo de 56 años, con bigote canoso y ojos siempre desconfiados. La madre, doña Eulalia, era una mujer delgada y austera de 52 años, que rara vez sonreía. Había también 2 hermanos de Antonio, Vicente, de 35 años, casado y con 3 hijos, y Marta, de 28 años, también casada. En los primeros días después de la muerte de Antonio, la familia Fernández trató a Catalina con una frialdad educada. Ella siguió viviendo en la casita del fondo, siguió haciendo sus comidas con la familia, siguió ayudando en las tareas domésticas, pero había algo diferente en el ambiente, una tensión que crecía cada día, miradas que no se decían en voz alta, conversaciones que cesaban cuando ella entraba en la habitación. Fue Vicente quien finalmente sacó a relucir lo que todos pensaban. Era una noche de domingo, 3 semanas después de la muerte de Antonio. La familia estaba reunida para la cena cuando Vicente, después de terminar su plato de frijoles con arroz, se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a Catalina al otro lado de la mesa. El accidente de Antonio fue un viernes, día 13, dijo Vicente, como si solo estuviera haciendo una observación casual. Y él acababa de discutir contigo esa mañana, ¿verdad? Catalina sintió que la sangre se le heló en las venas. Era verdad que ella y Antonio habían tenido un pleito la mañana del accidente, algo trivial sobre dinero para comprar tela para ropa de bebé, pero se habían reconciliado antes de que él saliera a trabajar, como siempre hacían después de cualquier pequeño desacuerdo. No fue una discusión de verdad, respondió Catalina con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Fue solo un desacuerdo sobre gastos de la casa, cosa de pareja. Vicente inclinó la cabeza, fingiendo considerar sus palabras. Curioso, porque Juan, que trabaja en la misma hacienda, me dijo que Antonio llegó ese día muy perturbado. Dijo que estaba con la cabeza en otro lado, preocupado por cosas de la casa. ¿Qué estás insinuando, Vicente?, preguntó Catalina, sintiendo la rabia empezar a hervirle la sangre. No estoy insinuando nada, respondió Vicente, pero sus ojos decían lo contrario. Solo me parece curioso que mi hermano haya muerto justo después de un desacuerdo con su esposa. Un hombre distraído comete errores, errores fatales. «Eso es un disparate», dijo Catalina, su voz temblaba de indignación. «Ustedes saben que yo amaba a Antonio». Fue entonces cuando Joaquín, el patriarca, intervino. Su voz era baja, pero tenía el peso de una sentencia. «Catalina, usted necesita entender nuestra posición. Mi hijo está muerto. Usted está embarazada de 7 meses. En meses tendrá un niño que alimentar y usted no tiene medios propios de subsistencia. No puede trabajar así». «Puedo trabajar», dijo Catalina rápidamente. «Puedo coser, puedo lavar ropa, puedo...» «¿Usted va a trabajar embarazada?», interrumpió doña Eulalia, su voz delgada como una navaja.
Y después, con un recién nacido en brazos, ¿quién va a contratar a una viuda con bebé? Me las arreglaré, insistió Catalina, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Vicente se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. El problema, Catalina, es que usted ya no es responsabilidad nuestra. Antonio murió. Usted ya no es parte de esta familia. Las palabras cayeron como golpes físicos. Catalina miró alrededor de la mesa, buscando alguna señal de discrepancia, alguna voz que se levantara en su defensa. Marta evitaba su mirada concentrada en el plato. Doña Eulalia tenía una expresión de piedra. Joaquín solo observaba, esperando su respuesta. «No tengo a dónde ir», dijo Catalina, y fue la primera vez que el pánico real tiñó su voz. «Mi familia murió hace años. No tengo parientes cercanos. ¿Dónde esperan que vaya?» «Eso no es problema nuestro», dijo Vicente con una crueldad casual. «Usted es joven todavía, 34 años. Puede encontrar otro marido, tal vez alguien que acepte a una viuda con hijo de otro». Joaquín levantó la mano silenciando a su hijo. «Catalina, nosotros no somos personas crueles. Usted puede quedarse aquí hasta que nazca el niño, pero después de eso necesita encontrar otro lugar para vivir. Esta casa es pequeña y Vicente va a traer a su familia a vivir con nosotros. No hay espacio para usted». Catalina sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. No les daría la satisfacción de verla llorar. Se levantó de la mesa, las piernas temblando, el vientre pesado, haciendo de cada movimiento un esfuerzo, y salió de la casa principal. Caminó hasta la casita del fondo que había compartido con Antonio, cerró la puerta y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Las semanas siguientes fueron de creciente tensión. Catalina apenas salía de la casita. Comía poco, dormía aún menos. El vientre seguía creciendo. El bebé se movía cada vez con más fuerza dentro de ella. Pasaba las noches despierta, una mano sobre el vientre, preguntándose qué futuro tendría ese niño. ¿Dónde vivirían? ¿Cómo conseguiría comida? ¿Cómo sobreviviría sola, sin familia, sin recursos en una sociedad que no tenía lugar para mujeres sin protección masculina? Catalina intentó buscar trabajo en el pueblo cercano. Tocó en varias puertas, ofreciendo sus servicios como costurera, cocinera, lavandera, pero todas las puertas se cerraron. Una mujer embarazada y sin marido era vista con desconfianza. Algunas mujeres fueron directas en la negativa, diciendo que no querían problemas en sus casas. Otras simplemente dijeron que no necesitaban ayuda, incluso cuando era obvio que sí. El párroco del pueblo, Padre Mateo, un hombre de 60 años con barriga prominente y voz atronadora, tampoco ofreció ayuda. Cuando Catalina fue a buscarlo, implorando orientación, él la miró por encima de sus lentes redondos y dijo que ella debería rezar más, pedir perdón a Dios por sus pecados y confiar en la divina providencia. No ofreció ni un solo centavo de ayuda concreta, no sugirió ninguna solución práctica. Fue entonces cuando Catalina percibió una verdad amarga. Estaba completamente sola en el mundo. Nadie la ayudaría, nadie la acogería. Ella era un problema que todos querían que simplemente desapareciera. La situación llegó a su límite una noche fría de agosto. Catalina estaba durmiendo cuando escuchó fuertes golpes en la puerta de la casita. Se despertó asustada, el corazón desbocado, y antes de que pudiera preguntar quién era, la puerta se abrió con violencia. Era Vicente, acompañado por Joaquín y dos hombres que Catalina no reconoció. «Es hora de que se vaya», dijo Vicente sin preámbulos. Catalina se levantó de la cama con dificultad, el vientre de casi 8 meses haciendo que cada movimiento fuera laborioso. «¿Cómo así? Todavía no nace el bebé». Su padre dijo que podía quedarme hasta... «Cambiamos de idea», interrumpió Joaquín. «No la queremos aquí ni un día más. Recoja sus cosas ahora». «¿Pero a dónde voy?»,
preguntó Catalina, el pánico evidente en su voz. Son casi las 10 de la noche. Hace frío. Estoy embarazada de 8 meses. Eso debió haberlo pensado antes, dijo Vicente. Ahora recoja sus cosas, o la llevamos así, solo con la ropa puesta. Con las manos temblorosas, Catalina juntó sus pocas posesiones en un bulto: 2 cambios de ropa, un chal de lana, un rosario, una taza de peltre, algunos retazos de tela, todo lo que poseía en el mundo. Los hombres la observaban con miradas duras, sin una pizca de compasión. Cuando ella terminó, Vicente le quitó el bulto de las manos. «Vamos», dijo, sujetando su brazo con fuerza. La llevaron hasta una carreta vieja que estaba esperando afuera. Catalina fue prácticamente arrojada a la parte trasera entre sacos de víveres y herramientas oxidadas. Vicente subió al frente, tomó las riendas y espoleó al caballo. Joaquín y los 2 hombres se quedaron observando la carreta alejarse en la oscuridad. El viaje duró casi 1 hora. Catalina intentó preguntar a dónde iban, pero Vicente no respondió. Solo guiaba la carreta por caminos de terracería cada vez más estrechos, cada vez más alejados de la civilización. La luna estaba casi llena esa noche, lanzando una luz plateada sobre las plantaciones de café que se extendían hasta el horizonte. Finalmente, la carreta se detuvo. Vicente bajó y caminó hasta la parte trasera. «Llegamos», dijo, sacando a Catalina sin delicadeza. Catalina miró a su alrededor y sintió el miedo apretarle la garganta. Estaban en medio de la nada. Frente a ella había una casa vieja, una construcción de adobe que parecía no haber sido habitada en años. Las paredes estaban agrietadas, el techo tenía agujeros visibles, incluso en la penumbra. La puerta estaba medio caída. No había otras construcciones cerca, solo el bosque espeso y las plantaciones de café que se extendían en la distancia. «¿Qué es este lugar?», preguntó Catalina, su voz apenas saliendo de la garganta. «Esta era la casa del antiguo capataz de la hacienda Santa Cruz», explicó Vicente con indiferencia. «Fue abandonada hace unos 5 años. Nadie vive aquí, nadie viene aquí. Es perfecto para usted». «No puede dejarme aquí», dijo Catalina, el pánico transformándose en desesperación. «No hay comida, no hay agua, no hay nada. Voy a morir aquí. Mi hijo va a morir». Vicente arrojó el bulto de Catalina al suelo frente a la puerta de la casa. «Debió haber pensado en eso antes de traer mala suerte a nuestra familia. Mi hermano está muerto por su culpa. Ahora usted va a aprender lo que es sufrir de verdad». «Vicente, por favor». Catalina cayó de rodillas, las lágrimas brotando libremente ahora. «Por favor, no haga esto. Tenga misericordia. Piense en el bebé. Es sobrino de su hermano. Es su sangre. Ese bastardo no es sangre nuestra». Vicente escupió las palabras con asco. «¿Quién sabe si es siquiera hijo de Antonio? Usted ya estuvo casada antes. ¿Quién sabe qué hacía cuando él no estaba mirando?». La crueldad de aquellas palabras dejó a Catalina sin respuesta. Vicente le dio la espalda, se subió a la carreta y, sin mirar atrás ni una sola vez, espoleó al caballo de vuelta por el camino. El sonido de las ruedas y los cascos fue disminuyendo hasta desaparecer por completo, engullido por la noche. Catalina se quedó allí arrodillada en la tierra fría, escuchando el silencio absoluto que la rodeaba. No había sonidos de personas, no había luces de casas, no había nada más que la oscuridad, el frío y el miedo. Puso las manos en su vientre y sintió al bebé moverse, ajeno a la desesperación de su madre. Lentamente, Catalina se levantó. Le dolían las rodillas, le dolía la espalda, todo le dolía. Recogió el bulto del suelo y empujó la puerta de la casa abandonada. La puerta rechinó fuerte, un sonido siniestro que resonó en la noche. El interior estaba completamente oscuro. Catalina no podía ver nada, pero podía sentir el olor a moho. Podía escuchar pequeños ruidos que sugerían ratones u otros animales.
Entró despacio, tanteando con las manos hasta encontrar una pared. Siguió la pared hasta un rincón y se sentó allí, apoyando la espalda en el adobe frío y húmedo. Se envolvió en el chal de lana, que era demasiado delgado para ese frío de agosto, y abrazó su vientre. Catalina no durmió esa noche. Se quedó sentada en el rincón oscuro de la casa abandonada, escuchando los sonidos de la noche, sintiendo el frío penetrar sus huesos, pensando que tal vez Vicente tenía razón, tal vez ella realmente moriría allí sola, olvidada, y su hijo moriría con ella sin conocer nunca un solo día de vida. Los primeros rayos de sol entrando por las grietas de la casa abandonada despertaron a Catalina. Finalmente se había quedado dormida de agotamiento en las últimas horas antes del amanecer, aún sentada en el rincón donde se había refugiado. Su cuerpo estaba dolorido, rígido por el frío y la posición incómoda. El vientre pesaba, la espalda le palpitaba, la garganta estaba seca como lija. Con dificultad, Catalina se levantó y finalmente pudo ver el lugar donde había sido abandonada. La luz del día revelaba una construcción que un día había sido sólida, pero ahora estaba en estado de decadencia avanzada. La casa tenía 2 habitaciones principales, una sala más grande al frente y una habitación más pequeña en el fondo. Las paredes de adobe presentaban grietas profundas en varios puntos. El piso era de tierra apisonada, irregular y húmedo. El tejado de tejas tenía agujeros que dejaban ver el cielo y había señales de filtraciones en las paredes por donde entraba el agua de lluvia. En la habitación de enfrente había restos de muebles destruidos, pedazos de una mesa que se había podrido, un banco partido por la mitad, trozos de lo que parecía ser losa. Telarañas cubrían todos los rincones. En el suelo, Catalina podía ver marcas de pequeños animales, probablemente ratones y tlacuaches que habían hecho de aquel lugar su refugio. Catalina caminó hasta la puerta y miró hacia afuera. La casa estaba en un pequeño claro, rodeada de vegetación densa por un lado y por el otro, por filas interminables de cafetos. No había otras construcciones visibles. El camino de terracería por donde Vicente la había traído estaba mal definido, casi borrado por la maleza que crecía sobre él. Era como si ese lugar hubiera sido deliberadamente olvidado, removido de la memoria de la gente. La sed y el hambre pronto se volvieron urgentes. Catalina exploró los alrededores inmediatos de la casa y encontró, para su alivio momentáneo, un pozo viejo a unos 50 metros de distancia. La estructura de piedra alrededor estaba parcialmente derrumbada, pero cuando ella se inclinó y miró hacia abajo, pudo ver el brillo del agua allí abajo. No tenía balde, no tenía cuerda. Catalina tuvo que improvisar, atando su taza de peltre a una tira de tela que rasgó de su propia falda y bajándola lentamente hasta tocar el agua. El agua estaba helada y tenía un gusto ligeramente terroso, pero era agua. Catalina bebió con avidez, mitigando la sed que la atormentaba desde la noche anterior. Después, llenó la taza nuevamente y la llevó de vuelta a la casa guardándola cuidadosamente. No sabía cuándo conseguiría más. En cuanto a la comida no había nada, absolutamente nada. Catalina revisó cada rincón de la casa, esperando encontrar tal vez algunos granos olvidados, una raíz, cualquier cosa. Pero la casa estaba completamente vacía. Salió y caminó por el perímetro de la propiedad, buscando árboles frutales, plantas comestibles, cualquier cosa que pudiera poner en el estómago, que ya rugía de hambre. Encontró algunos arrayanes silvestres creciendo cerca del bosque. Muchas de las frutas en el suelo estaban podridas, pero logró recolectar un puñado de las que aún estaban buenas en las ramas más bajas. Comió algunas allí mismo, el jugo dulce explotando en su boca, y guardó el resto en el dobladillo de su chal. Era poco, muy poco, pero era algo. Los días siguientes fueron una lucha desesperada por la supervivencia.
Catalina se despertaba con el sol, buscaba agua en el pozo, buscaba frutas y raíces comestibles en los alrededores. Encontró algunos quelites creciendo cerca de un arroyo que descubrió a unos 200 metros de la casa. Las hojas eran comestibles, si se cocinaban bien, pero ella no tenía fuego, no tenía olla. Intentó comerlas crudas y pasó el resto del día con dolor de estómago. Las noches eran el peor momento. El frío de agosto era penetrante en esa región del interior guanajuatense. Catalina se envolvía en el chal delgado y en su propia ropa, temblando en el rincón donde dormía. El bebé se movía constantemente dentro de ella, patadas y puñetazos de un niño que crecía incluso en medio de la privación. Ella conversaba con el bebé en las noches largas y solitarias, una mano sobre el vientre, prometiendo que encontraría una manera de sobrevivir, que no dejaría que ese niño muriera antes de nacer. Al cuarto día, Catalina encontró un hormiguero de chicatanas cerca de la casa. Recordó historias que había oído sobre personas del interior que comían estas hormigas grandes, diciendo que eran nutritivas. Con asco inicial, pero impulsada por el hambre creciente, logró capturar algunas y cerrando los ojos, las comió. El sabor era extraño, terroso, pero era proteína. Era algo sólido en su estómago vacío. También intentó hacer fuego, juntando ramitas secas y probando la técnica antigua de fricción que había visto usar a los hombres. Pero sus manos, poco acostumbradas a ese tipo de trabajo, solo quedaron heridas y adoloridas. El fuego no venía. Se rindió después de horas, viendo las palmas de sus manos en carne viva, llorando de frustración. Una semana había pasado desde que la abandonaron allí. Catalina estaba más delgada, a pesar del vientre grande. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas. La ropa, antes limpia y bien cuidada, estaba sucia de tierra y rasgada en algunos puntos de tanto caminar por el monte buscando comida. Ella comenzaba a aceptar una verdad terrible. Tal vez no conseguiría sobrevivir allí. Tal vez Vicente había logrado lo que quería. Tal vez esa casa abandonada fuera realmente su tumba. Fue en la mañana del 8º día que todo cambió. Catalina estaba agachada cerca del arroyo, lavándose el rostro con el agua fría, cuando escuchó un sonido que no escuchaba hacía días. Cascos de caballo. Su corazón se disparó. ¿Sería Vicente regresando? ¿Sería alguien de la familia Fernández viniendo a confirmar si ella ya estaba muerta? Se levantó rápidamente. El movimiento brusco hizo que su cabeza diera vueltas por un momento de mareo. A través de los árboles vio un jinete acercándose por el antiguo camino. No era Vicente, era un hombre mayor, montado en un caballo grande y bien cuidado. Usaba ropa de calidad, pantalones de montar, camisa blanca, chaleco oscuro, sombrero de ala ancha. Había autoridad en su postura, en la manera como sujetaba las riendas, en el modo como su mirada barría el terreno. El hombre vio a Catalina al mismo tiempo que ella lo vio a él. Tiró de las riendas, haciendo que el caballo se detuviera, y la observó por un largo momento. Catalina se quedó inmóvil, sin saber si debía correr, esconderse o simplemente esperar. Parte de ella ya no tenía energía, ni siquiera para huir. El hombre desmontó del caballo con la facilidad de alguien acostumbrado a cabalgar desde niño. Era alto, debía tener alrededor de 48 o 50 años. Tenía cabello canoso en las sienes, bigote bien recortado, rostro marcado por arrugas que hablaban de años bajo el sol implacable. Sus ojos eran oscuros, penetrantes, pero no crueles. Había en ellos más curiosidad que hostilidad. «Buenos días», dijo, su voz grave y controlada. «¿Está usted bien?» Era una pregunta tan absurda, dadas las circunstancias, que Catalina casi se rió. Ella estaba obviamente lejos de estar bien, sucia, delgada, embarazada, sola en una propiedad abandonada.
Pero algo en la voz del hombre, en el tono genuino de la pregunta, hizo que las lágrimas le subieran a los ojos. «No», respondió simplemente, su voz saliendo ronca de tanto no usarla en los últimos días. «No estoy bien». El hombre dio un paso en su dirección, luego se detuvo como si no quisiera asustarla. «¿Qué hace usted aquí? Esta propiedad fue abandonada hace años. Nadie vive aquí». «Me trajeron», dijo Catalina, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano sucia. «Me arrojaron aquí. Dijeron que muriera aquí». La expresión del hombre cambió. La curiosidad dio paso a algo más sombrío, una rabia contenida. «¿Quién hizo eso? ¿Quién la trajo aquí?» Catalina dudó. Parte de ella tenía miedo de hablar, miedo a las consecuencias. Pero otra parte, la parte que estaba demasiado cansada para tener miedo, simplemente lo soltó todo. «La familia de mi marido. Mi marido murió hace 2 meses en un accidente. Ellos me culparon, dijeron que yo traía mala suerte, me expulsaron y me trajeron aquí en medio de la noche. Me abandonaron aquí sin comida, sin nada». El hombre guardó silencio por un momento, procesando aquella información. Luego preguntó, «¿Cómo se llama usted?» «Catalina, Catalina Fernández». «Catalina, mi nombre es Augusto Montoya. Soy dueño de la Hacienda Santa Cruz. Esta propiedad donde usted está, esta casa, forma parte de mis tierras». Catalina sintió el corazón encogerse. Él era el dueño. Iba a expulsarla también. No tenía a dónde ir, pero él la iba a echar de todos modos. «Yo no sabía», dijo rápidamente. «No sabía que era su propiedad. Ellos solo me dejaron aquí. Puedo irme. Solo necesito un tiempo para...» «Usted está embarazada», interrumpió Augusto. No como pregunta, sino como constatación. «¿De cuántos meses? 8 meses. Casi 9. Y usted está aquí sola. Hace una semana sin comida adecuada, sin ayuda». Catalina solo asintió con la cabeza, incapaz de hablar sin desmoronarse por completo. Augusto se pasó la mano por el rostro, un gesto de alguien intentando controlar una rabia profunda. Después miró a Catalina nuevamente y había una decisión en sus ojos. «Venga conmigo». «¿Cómo? ¿Voy a ir con usted a la hacienda? No voy a dejar que una mujer embarazada muera de hambre en mis tierras. Eso sería una vergüenza que yo no cargaría». Catalina no sabía qué decir. Sería una trampa, más crueldad disfrazada de bondad. Pero mirando a los ojos de Augusto Montoya no veía maldad, veía solo firmeza y algo que parecía ser decencia. Pero sus empleados, su familia, ¿ellos van a aceptar? «Yo soy el dueño de la Hacienda Santa Cruz. Lo que yo decido se hace», dijo Augusto con una autoridad tranquila. «Ahora venga. Usted necesita comer, necesita limpiarse, necesita cuidados adecuados antes de que nazca este bebé». Él la ayudó a subir al caballo, sentándola delante mientras él montaba detrás, sujetando las riendas. Catalina se agarró como pudo, sintiendo la firmeza del cuerpo del hombre detrás de ella, manteniéndola segura en la silla de montar. Era la primera vez en una semana que no estaba sola, y la sensación era tan abrumadora que tuvo que cerrar los ojos para contener las lágrimas. La cabalgata hasta la casa principal de la Hacienda Santa Cruz duró unos 20 minutos. El camino pasaba por extensas plantaciones de café, luego por pastos, donde el ganado pastaba tranquilamente. Finalmente, la casa grande apareció en la cima de una elevación suave. Era una construcción imponente de 2 pisos, con un corredor amplio, ventanas grandes, tejado de tejas bien conservado. Había jardines alrededor, árboles frondosos que ofrecían sombra, un largo patio de tierra apisonada donde gallinas escarbaban libremente. Augusto ayudó a Catalina a bajar del caballo. Estaba mareada, las piernas débiles, y él necesitó sujetarla del brazo para que no cayera. Una mujer anciana salió corriendo de la casa al verlo llegar. Era delgada, de cabello completamente blanco.
recogido en un chongo, rostro arrugado, pero ojos aún vivos y alertas. Usaba un vestido oscuro, sencillo y un delantal blanco. «Doña Julia», llamó Augusto, «necesito su ayuda. Esta es Catalina. Está embarazada de 8 meses y fue abandonada sin comida ni agua en la casa vieja del capataz. Necesita cuidados urgentes». Doña Julia miró a Catalina con una mezcla de asombro y compasión. «¿La casa vieja? Ese lugar está abandonado hace años. ¿Quién haría una cosa de esas con una mujer embarazada?» «Eso lo averiguaré después», dijo Augusto con una voz que prometía consecuencias. «Por ahora, cuide de ella. Baño caliente, comida ligera, ropa limpia y llame al doctor Enrique. Quiero que la examine hoy mismo». «Sí, señor». Doña Julia inmediatamente tomó a Catalina del brazo, guiándola con gentileza dentro de la casa. «Venga, mi hija, vamos a cuidarla». Catalina miró hacia atrás una vez, viendo a Augusto observarla entrar en la casa. Había algo en su mirada que ella no lograba descifrar: preocupación, rabia por las injusticias que ella había sufrido o algo más. Dentro de la casa grande, Catalina fue llevada a una habitación en la parte trasera de la planta baja. Era sencilla pero limpia, con una cama de verdad cubierta con sábanas blancas. Había una cómoda, una silla, una pequeña mesa con una palangana y una jarra de agua. Para alguien que había pasado una semana durmiendo en el suelo de tierra apisonada, aquello parecía un palacio. Doña Julia preparó un baño tibio en una bañera de madera, añadiendo hierbas que llenaron el aire con un aroma relajante. Catalina se sumergió en aquella agua con un suspiro de alivio tan profundo que casi pareció un sollozo. El agua se oscureció rápidamente con la suciedad acumulada de días. Doña Julia la ayudó a lavarse el cabello, a frotarse la espalda, tratándola con la ternura de una madre cuidando a una hija. Después del baño, Catalina se vistió con un camisón limpio que doña Julia le trajo. Se sentó en la cama, y la criada trajo una bandeja con comida, caldo de pollo tibio, pan fresco con mantequilla, un vaso de leche. Doña Julia la instruyó a comer despacio, en pequeñas cantidades, para no sobrecargar el estómago que había estado vacío por tanto tiempo. Cada cucharada de aquel caldo era como una bendición. Catalina comió lentamente, saboreando cada trago, sintiendo la comida calentar su cuerpo de dentro hacia afuera. Cuando terminó, se recostó en las almohadas limpias y por primera vez en más de una semana se permitió relajarse. Sintió al bebé moverse dentro de ella, un movimiento fuerte y saludable, como si el niño también estuviera agradecido por el alimento finalmente recibido. El doctor Enrique llegó al final de la tarde. Era un hombre de mediana edad, con lentes redondos y modales gentiles. Examinó a Catalina cuidadosamente, escuchando los latidos del corazón del bebé, palpando el vientre para sentir la posición del niño, haciendo preguntas sobre su salud general. «El niño está bien», anunció finalmente, «milagrosamente bien, considerando las circunstancias. Usted es fuerte, Catalina». Su cuerpo protegió a este bebé incluso en condiciones terribles, pero necesita reposo ahora, buena alimentación, nada de esfuerzos. Este bebé puede nacer en cualquier momento en las próximas semanas. Después de que el doctor se fue, Augusto llamó a la puerta de la habitación. «¿Puedo entrar?», preguntó, manteniéndose respetuosamente afuera hasta que ella respondiera. «Puede», dijo Catalina, tirando de la manta hasta el pecho, de repente consciente de la extraña situación en que se encontraba. Estaba en la casa de un hombre que apenas conocía, usando ropa prestada, habiendo sido rescatada como si fuera una mendiga encontrada en el camino. Augusto entró, pero permaneció cerca de la puerta manteniendo una distancia respetuosa. «¿Cómo se siente?» «Mejor, mucho mejor. Gracias, señor Montoya, por todo, por la comida, por el baño, por traerme aquí. No sé cómo voy a pagarle».
Usted no me debe nada, interrumpió Augusto. Lo que le hicieron fue cruel y deshumano. Ninguna persona decente dejaría que eso pasara sin hacer nada. Catalina bajó los ojos, las lágrimas amenazando con caer de nuevo. No estaba acostumbrada a la bondad. En los últimos meses, solo había conocido rechazo, acusaciones, crueldad. La gentileza de aquel hombre la desarmaba por completo. «Catalina, necesito hacerle algunas preguntas», dijo Augusto, acercando una silla y sentándose, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Usted dijo que la familia de su marido la trajo hasta aquella casa. ¿Cuál es el nombre de esa familia?» «Fernández. Joaquín Fernández y sus hijos Vicente y Marta viven cerca del pueblo de San José del Río». Augusto asintió como si estuviera grabando esos nombres en la memoria. «¿Y usted no tiene familia propia? ¿Nadie que pueda ayudarla?» «No, mis padres murieron cuando yo era joven. No tengo hermanos, no tengo tíos o primos cercanos. Estuve casada 2 veces. Mi primer marido murió hace 5 años. El segundo, Antonio, murió hace 2 meses. Hizo una pausa, luego añadió: «Ellos me culparon por su muerte. Dijeron que yo traía mala suerte». «¿Y usted la trajo?», preguntó Augusto, mirándola directamente a los ojos. Catalina sostuvo su mirada y respondió con firmeza: «No, Antonio se cayó de un tejado. Fue un accidente, pero ellos necesitaban a alguien a quien culpar, y yo era el blanco más fácil». Augusto la estudió por un largo momento, luego asintió como si hubiera tomado una decisión. «Catalina, usted puede quedarse aquí hasta que nazca el bebé. Después de eso, hablaremos sobre el futuro. Pero por ahora, usted está bajo mi protección. Nadie va a hacerle daño mientras esté en esta casa. No sé cómo agradecerle. No necesita agradecer. Solo descanse y cuide de usted y de ese bebé». Se levantó para salir, luego se detuvo en la puerta y se volvió. «Una última cosa. Usted va a comer con doña Julia en la cocina. No es apropiado que coma en el salón principal conmigo, no siendo pariente ni empleada formal. Espero que comprenda». «Comprendo», dijo Catalina. Era el orden natural de las cosas en aquella época. Una mujer sola, sin posición social definida, no tenía lugar en la mesa de un hacendado soltero. Aquella noche, Catalina durmió en una cama de verdad por primera vez en más de una semana. Sus sueños eran confusos, mezclando el horror de la casa abandonada con la extrañeza de estar en la hacienda de un desconocido. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, con el sol entrando por la ventana y el olor a café fresco viniendo de la cocina, ella supo que algo había cambiado fundamentalmente en su vida. No sabía aún que aquel cambio sería mucho mayor y más sorprendente que cualquier cosa que pudiera imaginar. Los días siguientes, en la hacienda Santa Cruz, pasaron en una rutina tranquila que Catalina no conocía hacía mucho tiempo. Se despertaba con el canto de los gallos, tomaba el desayuno con doña Julia en la cocina amplia y fragante, pasaba las mañanas descansando o caminando lentamente por el jardín. Cuando el sol no estaba muy fuerte, las tardes eran dedicadas a pequeños trabajos de costura que doña Julia le traía, más para mantenerla ocupada que por real necesidad. Catalina veía a Augusto Montoya solo de lejos durante el día. Él salía temprano para supervisar el trabajo en la hacienda y regresaba al anochecer, cubierto de polvo del camino, con el rostro marcado por el cansancio de un día entero bajo el sol. A veces, sus miradas se cruzaban cuando él pasaba por el jardín y él asentía con la cabeza en un saludo respetuoso antes de continuar su camino. Doña Julia era una compañía constante y acogedora. Tenía 63 años
y trabajaba para la familia Montoya desde que era joven. Había servido a los padres de Augusto, luego lo había cuidado de niño y ahora continuaba en la casa como ama de llaves, cocinera y, en sus propias palabras, como la única persona que podía decirle al patrón cuando estaba siendo terco. Ella le contó a Catalina una tarde, mientras preparaban conservas de guayaba, sobre la esposa de Augusto. Doña Elena era una mujer hermosa, dijo doña Julia con nostalgia en la voz. Cabello negro, ojos verdes, risa que llenaba la casa. El patrón estaba loco por ella. Se casaron cuando él tenía 25 y ella apenas 18. Fueron felices por 20 años. ¿Qué le pasó a ella?, preguntó Catalina, cortando las guayabas en pedazos uniformes. ¿Fiebre? Doña Julia suspiró. Hace 2 años. Empezó como un resfriado simple, luego empeoró rápido. En 1 semana estaba delirando, en 2 estaba muerta. El doctor Enrique dijo que era neumonía. El patrón no salió de su habitación ni un momento, pero no sirvió de nada. Dios se la quiso llevar de vuelta. ¿Tuvieron hijos? No, eso era una tristeza para ambos. Doña Elena se embarazó 3 veces, pero los perdió todos. Después de la tercera vez, el doctor dijo que era peligroso intentarlo de nuevo. Entonces se quedaron solo ellos dos, hasta que ella partió y él se quedó completamente solo. Catalina sintió una punzada de tristeza por el hombre que la había rescatado. Entendió mejor ahora la soledad que veía en sus ojos, el peso que cargaba en los hombros. Él conocía la pérdida tan bien como ella. ¿La gente del pueblo habla mucho de él?, preguntó Catalina, la curiosidad y algo más tiñendo su voz. Hablan, respondió doña Julia con una sonrisa conocedora. Dicen que necesita casarse de nuevo. Las viudas y las señoritas de buena familia se la pasan inventando excusas para visitarlo, pero él las trata con educación fría y nunca les da oportunidad. Creo que todavía ama demasiado a la difunta como para pensar en otra mujer. Catalina no respondió, pero se quedó pensando en aquellas palabras el resto del día. Fue una mañana de sábado, 2 semanas después de su llegada a la hacienda, que todo cambió. Catalina estaba en el jardín, sentada en un banco de madera bajo un árbol frondoso, cuando Augusto se acercó. Él no estaba con la ropa de trabajo habitual, sino con trajes más formales, pantalones oscuros, camisa blanca almidonada, chaleco. Parecía tener algo importante en mente. «Catalina, ¿puedo hablar con usted?», preguntó, su voz más seria de lo normal. «Claro, señor Montoya». Él se sentó a su lado en el banco, pero manteniendo una distancia respetuosa. Se quedó en silencio por un momento, como si organizara sus pensamientos. Después comenzó a hablar. «Catalina, hace 2 semanas que usted está aquí. El doctor Enrique dice que el bebé puede nacer en cualquier momento. Ahora usted está sana, recuperada de las privaciones que sufrió. Eso me alegra». «Le agradezco todo lo que usted hizo por mí», dijo Catalina sinceramente. «Sin su ayuda, yo y mi hijo estaríamos muertos». Augusto asintió con la cabeza, aceptando el agradecimiento, pero había algo más pesado en su expresión. «Es sobre eso que necesito hablar, sobre lo que sucede después de que nazca el bebé». Catalina sintió un nudo en el pecho. Ahí venía, iba a mandarla lejos. Había sido amable, le había dado tiempo para recuperarse, pero ahora quería su casa de vuelta, su rutina normal, sin una extraña ocupando espacio. «Lo entiendo», dijo rápidamente, intentando mantener la voz firme. «Me iré en cuanto pueda moverme con el bebé. No abusaré más de su hospitalidad». «¿No es eso?», dijo Augusto, girándose para mirarla directamente. «Catalina, ¿ha pensado en lo que va a pasar cuando se vaya de aquí? ¿A dónde va a ir? ¿Cómo va a mantener a un niño recién nacido?» Catalina abrió la boca para responder, pero no tenía respuesta. La verdad era que había evitado pensar en eso, empujando el problema a un futuro indefinido porque no tenía solución.
Encontraré trabajo, dijo finalmente, pero incluso para sus propios oídos sonó poco convincente. Puedo coser, puedo cocinar, puedo... Nadie va a contratar a una mujer con un bebé recién nacido, interrumpió Augusto, pero no con crueldad, solo con la firmeza de quien conoce la realidad. Usted lo sabe tan bien como yo, y aunque encontrara trabajo, ¿quién cuidaría al niño mientras usted trabaja? ¿Cómo conseguiría pagar por vivienda y comida con lo que gana? Entonces, ¿qué sugiere usted?, preguntó Catalina, una punzada de desesperación entrando en su voz. ¿Que vaya a un asilo? ¿Que entregue a mi hijo para que alguien lo críe? No. Augusto respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Sugiero que se case conmigo. El silencio que siguió fue tan completo que Catalina podía oír su propio corazón latiendo. Estaba segura de que había oído mal. No era posible que él hubiera dicho aquello. ¿Qué? Finalmente logró preguntar, su voz apenas saliendo de su garganta. Estoy proponiendo matrimonio, dijo Augusto, manteniendo su voz controlada como si estuviera discutiendo un contrato comercial. Un matrimonio de conveniencia, dejando claro, no estoy hablando de amor o romance. Estoy hablando de una solución práctica para un problema que beneficiaría a ambos. Catalina lo encaró, intentando procesar aquello. Señor Montoya, ¿usted está loco? Soy una viuda embarazada, pobre, sin familia, sin nada que ofrecer. Usted es un hacendado rico, respetado. ¿Por qué? Permítame explicarle, interrumpió Augusto. Desde que mi esposa murió hace 2 años, vivo bajo presión constante de la sociedad. Dicen que no es natural que un hombre de mi edad viva solo, que necesito una esposa para manejar la casa, para dar continuidad al nombre de la familia. Los chismes son incesantes. Mujeres aparecen aquí con las excusas más absurdas, todas interesadas en convertirse en la próxima señora Montoya. Catalina comenzaba a entender, pero aún parecía irreal. ¿Y usted quiere casarse conmigo para acabar con los chismes? Parcialmente, admitió. Pero hay más. Esta casa está vacía, Catalina, silenciosa. Doña Julia hace lo que puede, pero está envejeciendo. La casa necesita una dueña, alguien que la cuide de verdad. Y yo... Hizo una pausa, algo doloroso cruzando su rostro. Siempre quise tener hijos. Mi esposa y yo lo intentamos, pero nunca lo logramos. Ella perdió 3 bebés. Verla a usted aquí, llevando una vida, me hizo darme cuenta de que tal vez esta sea mi única oportunidad de tener una familia nuevamente. Pero no sería su hijo, dijo Catalina. Sería hijo de mi difunto marido, que nunca conocerá a su padre biológico. Augusto respondió: ese niño necesita un padre, Catalina, y usted necesita un marido que le dé respetabilidad, protección, un nombre. Piense bien, si usted se casa conmigo antes de que nazca el bebé, este niño será registrado como mío, tendrá mi apellido, crecerá como heredero de la Hacienda Santa Cruz, tendrá educación, futuro, todo lo que usted no puede darle sola. Catalina puso las manos en su vientre, sintiendo al bebé moverse. La propuesta era absurda, imposible, completamente fuera de cualquier cosa que pudiera haber imaginado, pero también era práctica, sensata, de una manera extraña. Resolvía todos sus problemas, le daba a su hijo el futuro que ella nunca conseguiría proporcionarle. ¿Y qué ganaría usted con eso?, preguntó. Además de acabar con los chismes, gano una casa bien cuidada, gano compañía en la mesa, gano un hijo para criar y dejar mi legado, y gano paz, Catalina, paz para vivir sin presiones sociales, sin mujeres persiguiéndome por interés. Usted no me debe amor, no me debe nada más que respeto y administración competente de esta casa. ¿Sería un matrimonio de verdad?, preguntó, sintiendo el rostro enrojecer. Quiero decir, ¿sería un matrimonio en el papel y ante los ojos de la sociedad?
Augusto respondió, entendiendo lo que ella no podía preguntar directamente. Tendríamos habitaciones separadas. Yo no esperaría nada de usted, además de ser la señora de esta casa. Si en el futuro algo cambiara entre nosotros, sería por elección mutua, no por obligación. Catalina miró a aquel hombre que la había salvado, que ahora le ofrecía salvación una vez más, pero de una forma que ella nunca había anticipado. Era una locura, era escandaloso, pero también era la única salida real que tenía. La gente va a hablar, dijo. Van a decir que usted se casó con una aprovechada, que yo lo seduje, que... Deje que hablen, dijo Augusto con firmeza. Aprendí hace mucho tiempo que no se puede controlar lo que la gente dice. Solo se puede vivir con las propias decisiones y tener paz con ellas. Mi decisión es esta. Hizo una pausa. La pregunta es, ¿cuál es la suya? Catalina se quedó en silencio por un largo momento. Su corazón latía con fuerza, su mente corría en círculos. Pensó en su hijo, en el niño que nacería pronto. Pensó en el futuro incierto que tendría si se negaba. Pensó en la propuesta imposible que le estaban haciendo. «Acepto», dijo finalmente, su voz temblorosa, pero firme. «Acepto casarme con usted». Augusto soltó un suspiro que parecía cargar el peso de muchas preocupaciones. «Entonces, está decidido. Hablaré con el padre Mateo hoy mismo. Necesitamos casarnos antes de que nazca el bebé para que no haya dudas sobre la paternidad ante los ojos de la ley y de la iglesia». «Padre Mateo». Catalina sintió un escalofrío de miedo. «Él me conoce. Él sabe que soy viuda desde hace poco tiempo. Él va a hacer preguntas, y yo tendré las respuestas», dijo Augusto con la confianza de alguien acostumbrado a que su voluntad fuera atendida. «Deje eso de mi parte». Aquella misma tarde, Augusto cabalgó hasta el pueblo para hablar con el padre Mateo. Regresó al anochecer con expresión sombría. El padre puso objeciones. Dijo con firmeza. Dijo que era indecoroso, que yo debería esperar al menos un año de luto por mi esposa, que usted debería esperar al menos un año de luto por su marido. Dijo que la gente hablaría mal. «¿Y qué respondió usted?», preguntó Catalina, el miedo apretándole el pecho. «Le recordé que mi difunta esposa ya partió hace 2 años, no 1. Le recordé también que hago las mayores donaciones para la remodelación del techo de la iglesia. Y le recordé, por último, que yo no estaba pidiendo su permiso, estaba informando mi decisión. Él realizará la ceremonia el próximo lunes». Catalina apenas podía creerlo. Lunes, dentro de 3 días. En 3 días, ella dejaría de ser Catalina Fernández, viuda sin perspectivas, y se convertiría en Catalina Montoya, esposa de uno de los hombres más ricos de la región. La noticia se esparció por el pueblo como fuego en pastizal seco. Doña Julia quedó inicialmente asombrada. Luego abrazó a Catalina con lágrimas en los ojos, diciendo que finalmente la casa tendría una verdadera señora de nuevo. Pero no todos recibieron la noticia con alegría. El domingo, un día antes del matrimonio, 3 mujeres aparecieron en la hacienda Santa Cruz. Eran las llamadas damas de sociedad del pueblo. Doña Mariana, esposa del juez, doña Carmen, viuda acaudalada de un comerciante, y doña Valentina, hermana del padre Mateo. Vinieron bajo el pretexto de una visita de cortesía, pero sus miradas afiladas y sonrisas falsas decían otra cosa. Augusto la recibió en la sala principal con educación fría. Catalina, siguiendo sus instrucciones, permaneció en su habitación, pero podía escuchar las voces que venían de la sala. «Coronel Augusto, venimos como amigas, preocupadas por su bienestar». La voz aguda de doña Mariana resonó por la casa. «Hemos oído rumores inquietantes sobre un matrimonio apresurado. Ciertamente no pueden ser verdad.
Son verdad, la voz de Augusto era firme. Me casaré mañana con Catalina Fernández. Pero, coronel, la mujer está embarazada. Doña Carmen no disimuló el asombro. Y viuda hace apenas 2 meses. ¿Qué tipo de ejemplo le da eso a la comunidad? El ejemplo de que cuido de quien lo necesita, respondió Augusto secamente. Catalina fue cruelmente abandonada por la familia de su difunto marido. Yo la encontré en condiciones deplorables, casi muriendo. Le di refugio y ahora le doy mi nombre. ¿Dónde está el problema en eso? El problema es que la gente va a pensar mal, dijo doña Valentina con voz estridente. Van a decir que algo inmoral está sucediendo, que el niño es suyo, que ustedes... Lo que la gente piense no es mi preocupación, interrumpió Augusto, su voz adquiriendo un tono peligroso. Mi preocupación es hacer lo que es correcto, y si ustedes vinieron aquí para disuadirme, pueden ahorrarse su tiempo. Mi decisión está tomada, a menos que tengan algo útil que contribuir. Agradezco la visita y les deseo buenas tardes. El silencio tenso que siguió fue roto por el sonido de sillas arrastradas. Las 3 mujeres salieron de la casa con narices levantadas y expresiones ofendidas. Catalina las vio por la ventana subiendo a sus carruajes, cuchicheando furiosamente entre sí. Aquella noche, Catalina apenas durmió. Se quedó acostada en la oscuridad, una mano en su vientre, conversando bajito con el bebé. Mañana tu mamá se casará, le susurró, con un hombre bueno que cuidará de nosotras. No es así como imaginé que mi vida sería, pero tal vez sea exactamente lo que necesitamos. La mañana del lunes amaneció clara y fría. Doña Julia ayudó a Catalina a vestirse con un vestido prestado, azul oscuro, el más formal que tenían en la casa. Era demasiado grande en los hombros, pero apretado en el vientre. Doña Julia hizo algunos ajustes rápidos con alfileres. No estaba perfecto, pero serviría. Fueron a la iglesia en un carruaje cerrado, solo Augusto, Catalina y doña Julia como testigo. La iglesia estaba, como Augusto había pedido, vacía. Padre Mateo los esperaba en el altar con una expresión que mezclaba desaprobación y resignación. La ceremonia fue breve y fría. Padre Mateo recitó los votos con voz monótona, como si cada palabra le costara. Cuando llegó la hora de que Augusto colocara el anillo en el dedo de Catalina, ella notó que era el mismo anillo que él había usado con su primera esposa. Él debió haber visto la pregunta en sus ojos porque susurró bajito. Elena habría querido esto. Ella nunca dejaría a una mujer necesitada sin ayuda. Catalina sintió lágrimas picarle los ojos. No eran lágrimas de alegría romántica, sino de gratitud profunda por aquel hombre que honraba la memoria de su esposa muerta, ayudando a una extraña viva. Los declaro marido y mujer, dijo Padre Mateo finalmente, su voz revelando que quería terminar aquello lo más rápido posible. ¿Puede besar a la novia? Augusto dudó por un momento, luego se inclinó y besó suavemente la frente de Catalina, no los labios. Era un gesto más paternal que romántico, pero llevaba respeto y gentileza. Cuando salieron de la iglesia, Catalina ya no era Catalina Fernández, era Catalina Montoya, y el niño que llevaba, que nacería pronto, sería registrado como hijo legítimo del coronel Augusto Montoya. La noticia del matrimonio explotó en el pueblo como una bomba. Durante toda aquella semana, los chismes fueron incesantes. Decían que Catalina era una aprovechada que sedujo al coronel. Decían que el bebé era de él y todo lo demás era mentira para disimular. Decían que ella había practicado hechicería para conquistarlo. Decían que él había enloquecido de soledad. Pero Augusto ignoró todo eso con la tranquilidad de quien está seguro de sus decisiones. Continuó su rutina normal.
saliendo temprano para supervisar la hacienda, regresando al anochecer. La única diferencia era que ahora cenaba con Catalina en el salón principal y no más solo. Las comidas eran inicialmente silenciosas e incómodas. Catalina no sabía qué decir, cómo comportarse. Augusto parecía igualmente incómodo con la nueva dinámica, pero poco a poco comenzaron a conversar. Pequeñas cosas al principio, sobre el clima, sobre el trabajo en la hacienda, sobre la pequeña Elena. Compartían pequeños momentos, una risa sobre algo sin importancia, una mirada que duraba un poco más de lo necesario, manos que se tocaban al pasar documentos o al tomar al bebé. Fue doña Julia quien rompió el hielo definitivamente una noche, casi 2 semanas después del matrimonio. Entró en el comedor con las manos en la cintura y dijo: «Ustedes dos parecen 2 extraños viviendo en la misma casa. ¿Qué tontería es esa? Usted ahora es la dueña de esta casa, doña Catalina. Empiece a actuar como tal, y usted necesita dejar de tratar a su propia esposa como si fuera una huésped temporal». El silencio después de aquel desahogo fue roto por algo inesperado. Augusto rió. Fue una risa genuina, la primera que Catalina le había oído. «Tiene razón, Julia, como siempre la tiene». Miró a Catalina. «Disculpe si he sido distante, no sé bien cómo hacer que esto funcione». «Yo tampoco», Catalina admitió, y por primera vez sintió una sonrisa verdadera formarse en sus labios. «Pero tal vez podamos descubrirlo juntos». Fue a partir de aquella noche que las cosas comenzaron a cambiar. Las conversaciones en la cena se hicieron más largas, más naturales. Augusto comenzó a pedir la opinión de Catalina sobre asuntos de la casa, sobre mejoras que podrían hacerse. Catalina, por su parte, comenzó a tomar decisiones sin miedo, reorganizando la cocina, las habitaciones de huéspedes, plantando hierbas medicinales en el jardín. Fue justamente cuando las cosas comenzaban a acomodarse que el problema llegó, y llegó, en la forma de Vicente Fernández. Vicente Fernández apareció una tarde cálida de septiembre, cabalgando por el camino que llevaba a la hacienda Santa Cruz, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Catalina estaba en el jardín, regando las plantas de romero que había plantado la semana anterior, cuando escuchó el sonido de los cascos. Su corazón se le heló al reconocer la figura de su cuñado montado en un caballo flaco. Él desmontó con arrogancia, atando el caballo a un poste y caminando hacia ella sin esperar invitación. Vicente tenía la misma expresión de desdén que Catalina recordaba de aquella noche terrible en que la había abandonado en la casa vieja. «Así que es verdad», dijo, mirándola de arriba a abajo. «La viuda miserable se casó con un hacendado rico. ¡Qué suerte la suya, cuñadita! ¿O será que no fue suerte? ¿Qué quiere usted aquí, Vicente?», preguntó Catalina manteniendo la voz firme, a pesar del miedo que sentía. «Vengo a buscar lo que es mío por derecho», respondió cruzándose de brazos. «Ese bebé que usted lleva es hijo de mi hermano, es sangre de los Fernández. Yo tengo derecho sobre esa criatura». «Usted no tiene derecho ninguno», dijo Catalina, una mano protectora sobre su vientre. «Usted me abandonó para morir. Renunció a cualquier derecho cuando me arrojó a aquella casa sin comida ni agua». Fue entonces cuando la voz de Augusto cortó el aire como una cuchilla. «Y aún así tuvo la audacia de venir hasta mi propiedad sin ser invitado». Vicente se giró y vio a Augusto caminando hacia ellos, viniendo de los establos. El hacendado no estaba armado, pero había algo en su postura, en la manera como se movía, que hizo que Vicente diera un paso hacia atrás involuntariamente. «Coronel Montoya». Vicente intentó asumir un tono respetuoso, pero no consiguió disimular completamente la hostilidad. «Vengo solo a conversar sobre un asunto de familia». «Esta mujer ya no es su familia», dijo Augusto posicionándose al lado de Catalina. «Es mi esposa, y el niño que ella lleva será mi hija o hijo ante los ojos de la ley. Usted no tiene nada que ver con eso.
Esto es un disparate. Vicente explotó, su verdadera naturaleza emergiendo. Esa criatura es sangre de mi hermano. Ustedes no pueden simplemente fingir que no lo es. Puedo y lo haré. Augusto respondió con frialdad. Usted abandonó a una mujer embarazada para morir. No tiene derecho moral ni legal sobre ella o sobre el niño. Y si apareció aquí pensando en extorsionar dinero o causar problemas, está muy equivocado. Vicente percibió que no conseguiría intimidar a Augusto como había hecho con Catalina. Cambió de táctica, intentando apelar a la razón. Mire, coronel, vamos a ser prácticos. Toda esta situación es extraña. La gente está hablando. Dicen que hay algo mal en este matrimonio apresurado. Si yo empiezo a esparcir que el niño es de mi hermano, que usted se casó con ella solo para encubrir un escándalo. Si hace eso, Augusto interrumpió. Su voz baja, pero cargada de amenaza. Voy a usar todo mi poder e influencia para destruir a usted y a su familia. Voy a garantizar que nadie en la región haga negocios con ustedes. Voy a garantizar que su padre pierda el empleo que tiene en la hacienda del coronel Rivera. Voy a hacer su vida tan miserable que usted deseará nunca haber oído mi nombre. El silencio que siguió fue pesado. Vicente miró a Augusto, luego a Catalina, calculando sus opciones. Finalmente percibió que estaba librando una batalla perdida. Esto no se va a quedar así, dijo, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Un día esta verdad saldrá a la luz. La verdad ya salió a la luz, dijo Augusto. La verdad es que usted es un hombre cruel que abandonó a una mujer embarazada para morir. Esa es la verdad que yo voy a esparcir si usted no sale de mi propiedad ahora mismo y nunca más regresa. Vicente escupió al suelo, un último gesto de desafío impotente. Después montó su caballo y partió a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Catalina percibió que estaba temblando. Augusto puso una mano gentil en su hombro. Está todo bien. Él no va a regresar, y aunque regrese, no tiene poder ninguno sobre usted o el niño. Gracias, dijo Catalina, su voz temblorosa. Gracias por defenderme. Usted es mi esposa. Augusto dijo simplemente, defenderla no es un favor, es una obligación, y más que eso es lo correcto. Aquella noche, por primera vez desde el matrimonio, Catalina y Augusto conversaron de verdad. Se sentaron en el corredor después de la cena, observando las estrellas que salpicaban el cielo oscuro. Y ella le contó todo. Le contó sobre su primer matrimonio, sobre la muerte de aquel marido, sobre conocer a Antonio y tener la esperanza de finalmente tener hijos. Le contó sobre el accidente, sobre las acusaciones injustas, sobre el miedo que sentía todos los días en la casa de los Fernández. Augusto, por su parte, habló sobre Elena, su difunta esposa, sobre cómo se conocieron en una fiesta, sobre los 20 años felices que tuvieron juntos, sobre el dolor de perderla, sobre los 3 bebés que nunca llegaron a nacer, sobre el vacío y la desolación que aquellas pérdidas dejaron. A veces me pregunto si este niño que usted lleva no es un regalo, dijo Augusto, mirando al cielo estrellado. Un último regalo de Elena enviado de una manera que yo nunca esperaría. Catalina sintió lágrimas en los ojos. Voy a cuidar bien de este niño, prometió, y haré todo lo posible para ser una buena señora de esta casa, para honrar la memoria de su esposa. Usted ya lo está haciendo, Augusto respondió, y por primera vez desde que se conocieron, él tomó la mano de ella y la apretó por un momento. Usted trajo vida de vuelta a esta casa, trajo esperanza. Fue 3 días después de aquella conversación que los dolores comenzaron. Era una mañana de sábado y Catalina estaba ayudando a doña Julia a preparar conservas cuando sintió la primera contracción. Pensó inicialmente que era solo el malestar normal del embarazo avanzado,
pero el dolor regresó más fuerte 20 minutos después. Doña Julia la llamó. Su voz revelaba el nerviosismo. «Creo que es la hora». Doña Julia soltó inmediatamente lo que estaba haciendo. «Santo Dios, ¿usted está con dolor? ¿Cuánto tiempo entre una y otra?» 20 minutos, creo. Entonces, aún tenemos tiempo, doña Julia dijo, asumiendo el control de la situación con la calma de quien ya había visto muchos nacimientos. Vamos a llevarla a la habitación. Voy a mandar a buscar al doctor Enrique y a doña Socorro, la comadrona. Todo va a salir bien. Catalina fue llevada a la habitación que ocupaba desde su llegada a la hacienda. Doña Julia la ayudó a acostarse, cambió sus sábanas por otras limpias, preparó palanganas con agua tibia y paños limpios. Augusto apareció en la puerta, el rostro pálido de preocupación. «¿Cómo está?», le preguntó a doña Julia. «Está bien. Los dolores comenzaron hace poco. Puede tardar horas aún. ¿Usted va a llamar al doctor?» «Ya mandé a Pedro a buscarlo». Miró a Catalina acostada en la cama, el rostro contraído por otra contracción. «¿Está bien? ¿Necesita algo?» «Estoy bien», Catalina consiguió decir entre respiraciones profundas. «Solo tengo miedo». Augusto entró en la habitación y se arrodilló al lado de la cama, tomando su mano. «Usted es fuerte. Usted sobrevivió a cosas terribles. Va a sobrevivir a esto también, y yo voy a estar aquí todo el tiempo». El trabajo de parto duró 12 horas. El doctor Enrique llegó después de 2 horas y examinó a Catalina, declarando que todo estaba progresando normalmente. Doña Socorro, la comadrona, llegó poco después, una mujer experimentada de 50 años, que ya había traído al mundo más de 200 niños. Las horas pasaron lentamente, marcadas por contracciones cada vez más frecuentes e intensas. Catalina sudaba, gritaba, lloraba. Doña Julia se quedó a su lado todo el tiempo, limpiando su rostro con paños húmedos, susurrando palabras de aliento. Augusto se quedó fuera de la habitación, como era apropiado para un hombre. Pero Catalina podía oírlo andando de un lado a otro en el corredor, claramente angustiado. Cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rojo, doña Socorro finalmente anunció: «¡Es la hora! La cabeza ya está coronando. Un empujón más, doña Catalina. ¡Vamos, fuerza!». Catalina reunió toda la fuerza que le quedaba y empujó. Sintió algo romperse dentro de ella, sintió la presión insoportable y entonces, de repente, alivio y enseguida, el sonido más hermoso del mundo, el llanto agudo de un recién nacido. «Es una niña», doña Socorro anunció, levantando al bebé para que Catalina la viera. «Una niña hermosa y sana». Catalina se desmoronó en lágrimas de agotamiento y alegría. Doña Socorro cortó el cordón umbilical, limpió al bebé y lo envolvió en una manta limpia antes de colocarlo en los brazos de Catalina. La niña era pequeña, pero perfectamente formada, con un mechón de cabello oscuro, ojos cerrados, manitas minúsculas que se abrían y cerraban. «Hola, mi pequeña», Catalina susurró besando la frente del bebé. «Hola, mi hija, ¿estás segura ahora? Tu mamá está aquí». Doña Julia abrió la puerta y llamó a Augusto. «¿Usted quiere conocer a su hija?». Augusto entró en la habitación y Catalina vio lágrimas en sus ojos cuando se acercó a la cama. Él miró al bebé con una expresión de asombro absoluto, como si estuviera viendo un milagro. «Ella es perfecta», susurró. «Absolutamente perfecta». «¿Quiere cargarla?», preguntó Catalina. Con manos temblorosas, Augusto tomó a la niña en sus brazos. El bebé dejó de llorar casi inmediatamente, como si reconociera la seguridad de aquel abrazo. Augusto la arrulló gentilmente, una lágrima finalmente escurriendo por su rostro. «Bienvenida al mundo, pequeña», dijo con voz quebrada. «Bienvenida a tu casa». «¿Cómo vamos a llamarla?», preguntó Catalina.
Augusto la miró a ella y luego de vuelta al bebé. «¿Qué tal, Elena? En honor a mi primera esposa, a ella le habría encantado esta niña». Catalina sintió su corazón encogerse de emoción. «Elena Montoya es perfecto». Los meses siguientes fueron de transformación profunda. La pequeña Elena era un bebé saludable y tranquilo, que dormía bien y mamaba bien. Catalina se recuperó rápidamente del parto y asumió completamente su papel como señora de la Hacienda Santa Cruz. Reorganizó la casa entera, contrató a 2 empleadas más para ayudar a doña Julia, que estaba envejeciendo demasiado para trabajos pesados. Plantó un jardín de flores que floreció gloriosamente en primavera. Pero la mayor transformación sucedió entre Catalina y Augusto. Lo que había comenzado como un acuerdo práctico, un matrimonio de conveniencia para resolver problemas mutuos, fue lentamente transformándose en algo más profundo. Cenaban juntos todas las noches, conversando sobre el día, sobre los planes para la hacienda, sobre la pequeña Elena, compartían pequeños momentos, una risa sobre algo sin importancia, una mirada que duraba un poco más de lo necesario, manos que se tocaban al pasar documentos o al tomar al bebé. Fue en una noche fría de junio, 8 meses después del matrimonio, que todo cambió definitivamente. Catalina estaba en la habitación de Elena, arrullando al bebé que lloraba de cólico, cuando Augusto apareció en la puerta. «¿Necesita ayuda?», preguntó. «Tiene dolor de barriga», Catalina dijo, la preocupación evidente en su voz. «Nada de lo que hago parece ayudar». Augusto entró y tomó a Elena de sus brazos. Comenzó a caminar por la habitación, arrullando al bebé contra su pecho, haciendo un sonido suave y rítmico. Para sorpresa de ambos, Elena dejó de llorar casi inmediatamente, relajándose contra el pecho ancho de Augusto. «¿Cómo hizo eso?», preguntó Catalina maravillada. «No sé», Augusto respondió con una pequeña sonrisa. Tal vez a ella solo le gustó cambiar de brazos. Se quedaron allí parados por un momento, observando al bebé finalmente quedarse dormido. Fue Catalina quien habló primero, su voz baja para no despertar a Elena. «Augusto, necesito decirle algo». Ella comenzó, sintiendo su corazón latir más rápido. «Sé que nuestro matrimonio fue un acuerdo. Sé que usted hizo esto por bondad para ayudarme. Pero yo no puedo más fingir que es solo eso para mí». Augusto la miró, esperando que ella continuara. «Me enamoré de usted», Catalina confesó, las palabras saliendo en un susurro. «No sé cuándo sucedió. Tal vez fue poco a poco, en cada pequeña gentileza, en cada conversación, en cada momento que usted cargó a Elena, como si ella fuera realmente su hija. Sé que usted todavía ama a Elena, su primera esposa, y yo no espero que usted...» «Catalina», Augusto la interrumpió suavemente. «Usted cree que aún vivo solo en el pasado, que no percibo cómo usted iluminó esta casa, cómo usted trajo vida de vuelta a un lugar que estaba muerto». Él colocó cuidadosamente al bebé dormido en la cuna. Después se volvió hacia Catalina y tomó sus manos. «Yo siempre voy a amar a Elena. Ella fue parte importante de mi vida, pero ella se fue. Y usted está aquí, viva, real, trayendo una alegría que yo pensaba nunca más sentir. Yo también me enamoré de usted, Catalina. Intenté luchar contra esto, pensando que sería desleal a la memoria de Elena, pero entonces percibí que Elena habría querido exactamente esto. Ella nunca habría querido que yo viviera solo y triste el resto de mi vida». Se inclinó y besó a Catalina, no en la frente como había hecho el día del matrimonio, sino en los labios. Fue un beso suave, tierno, cargado de promesas de un futuro compartido. Aquella noche marcó el verdadero inicio de su matrimonio. No más un acuerdo de conveniencia, sino una unión de amor verdadero construida sobre respeto, compañerismo y cariño genuino.
Los años siguientes fueron de felicidad tranquila. La Hacienda Santa Cruz prosperó bajo la administración de Augusto y Catalina. La pequeña Elena creció fuerte y saludable, una niña lista de cabello oscuro y sonrisa radiante. A los 3 años corría por los jardines de la hacienda, persiguiendo gallinas y riendo a carcajadas. A los 5 ya ayudaba a su madre a recolectar hierbas del jardín. A los 7 acompañaba a su padre en las inspecciones de la hacienda, montada en un pony manso que Augusto había comprado especialmente para ella. Catalina nunca tuvo más hijos. Hubo un embarazo cuando Elena tenía 4 años, pero perdió al bebé en el 3er mes. Fue devastador, pero Augusto la consoló, recordándole que ya tenían a Elena y que ella era bendición suficiente para toda una vida. Los chismes sobre el matrimonio apresurado eventualmente murieron, y viendo el amor genuino entre Catalina y Augusto, hasta las más feroces chismosas tuvieron que admitir que tal vez habían juzgado mal la situación. Doña Mariana, la esposa del juez, llegó a pedir disculpas años después, admitiendo que había estado equivocada en sus juicios. Vicente Fernández nunca más apareció. Se supo por terceros que la familia Fernández se había mudado a otra región después de que Joaquín perdió su empleo. Las malas acciones de ellos regresaron para perseguirlos de maneras que nunca imaginaron. Doña Julia vivió hasta los 75 años, tiempo suficiente para ver a Elena crecer y convertirse en una niña educada y gentil. Cuando falleció, fue enterrada en el pequeño panteón de la hacienda, con una lápida que decía: Julia Santos, madre de corazón para todos los que pasaron por su cocina. Elena creció sin nunca saber la verdad completa sobre sus orígenes. Para ella, Augusto siempre fue su padre, el único padre que había conocido. Catalina había decidido que le contaría la verdad cuando la hija fuera mayor, pero Augusto la convenció de lo contrario. Ella no necesita saber. Él había dicho, no cambiaría nada. Yo soy su padre en todos los sentidos que importan. La crié, la amé, le dejaré todo a ella. La sangre no es lo que hace una familia, el amor sí. Y él tenía razón. Elena creció amada, segura, feliz. Se convirtió en una joven bella e inteligente, que a los 18 años se casó con un joven abogado de buena familia. Tuvo 3 hijos, dando a Catalina y Augusto los nietos que siempre desearon. Catalina vivió hasta los 72 años. Falleció en una tarde tranquila de otoño, sentada en el corredor de la casa grande, mirando los jardines que había plantado décadas antes. Augusto estaba a su lado, sosteniendo su mano como había hecho en tantos momentos importantes de sus vidas. Antes de partir, ella lo miró y susurró: «Usted salvó mi vida ese día. Me salvó a mí y a Elena. Nos dio un hogar, una familia, amor. ¿Cómo puedo agradecerle por eso?» Augusto, ahora con 84 años, cabello completamente blanco pero ojos aún brillantes, apretó su mano. «Usted agradeció todos los días con cada sonrisa, con cada momento de felicidad que compartimos. Usted transformó esta casa en un verdadero hogar. Usted me dio un motivo para vivir de nuevo. Soy yo quien debería agradecer». Catalina sonrió, cerró los ojos y partió en paz, rodeada por el amor que había construido, por la familia que había creado, por el legado que dejaba. Augusto la siguió 6 meses después, incapaz de vivir sin la mujer que había traído luz de vuelta a su vida. Fueron enterrados lado a lado en el panteón de la hacienda, bajo un árbol frondoso. Una única lápida marcaba sus tumbas. Catalina y Augusto Montoya, unidos por la providencia, unidos por el amor, unidos para siempre. Elena mantuvo la Hacienda Santa Cruz en la familia. Sus hijos crecieron escuchando la historia de su abuela Catalina, de la mujer fuerte que había sido abandonada embarazada y que había encontrado no solo refugio,
sino amor verdadero en el lugar más inesperado. Era una historia que pasaba de generación en generación, recordando a todos que a veces la desesperación es solo el preludio para algo maravilloso, que la bondad existe incluso en los momentos más oscuros, que la familia no se define por sangre, sino por amor y elección. La casa donde Catalina había sido abandonada, aquella vieja construcción de adobe que casi se había convertido en su tumba, fue eventualmente demolida, pero en su lugar, Elena plantó un jardín de rosas blancas en memoria de la madre que había sobrevivido a lo imposible. Y hasta hoy, cuando el viento sopla fuerte por aquellas tierras, dicen que aún se puede sentir algo en el aire. No es tristeza, no es dolor, es esperanza. La esperanza que Catalina llevó incluso en los momentos más sombríos. La esperanza que la mantuvo viva cuando todo parecía perdido. La esperanza que se transformó en amor, en familia, en un legado que duró generaciones. Catalina entró en aquella casa abandonada como una mujer destrozada, sin nada, sin nadie, esperando solo sobrevivir un día más. Pero salió de allí transformada, no porque encontró oro o riqueza material, sino porque encontró algo mucho más raro, un hombre de honor que vio más allá de las apariencias y ofreció no solo abrigo, sino dignidad. Y lo que comenzó como un acuerdo práctico, floreció en el amor más verdadero que ambos conocieron. A veces, los momentos más desesperantes de nuestra vida son solo el comienzo de una historia que aún no sabemos que estamos escribiendo. Si esta historia les tocó el corazón, denle me gusta, suscríbanse al canal y compartan con alguien que necesita creer que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. En los comentarios cuéntenme, ¿creen que los peores momentos pueden ser el inicio de algo mejor? Ya tengo otra historia increíble esperándolos. Denle clic aquí y vengan conmigo en esta próxima jornada.